Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los últimos coletazos de la explicación del sexto mandamiento, los últimos puntos, en un apartado que tiene como título Otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Ya habíamos hablado del tema de la poligamia, el tema del incesto, y el tema, ahora, el 2389, trata del abuso de los adultos hacia los niños o adolescentes. Bueno, pues vamos a ello. Leo este punto y vamos a continuar. Dice así, 2389. Se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. Entonces, esta falta adquiere una mayor gravedad por atentar escandalosamente contra la integridad física y moral de los jóvenes, que quedarán así marcados para toda la vida, y por ser una violación de la responsabilidad educativa. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que este punto del catecismo hace como una transición del tema del incesto, del cual hablamos ayer. ¿Os acordáis que leímos pues, el libro del Levítico, en el que capítulo 18, en el que la Sagrada Escritura se pronunciaba de una manera contundente contra las relaciones incestuosas, etcétera, y vimos las razones morales? Bueno, pero aquí hace como una transición, porque son dos cosas distintas, ¿no? En sí. Lo que pasa es que luego en la práctica muchas veces están ligadas, ¿no? El incesto en sí se entiende por incesto la relación carnal entre parientes, pero adultos, que, es decir, no supone abuso a menores en sí mismo. Lo que pasa es que luego, como vamos a ver, pues muchísimas veces el incesto en la práctica tiene lugar de unas formas que supone también el abuso a menores, ¿no? Pero en sí son dos cosas distintas, ¿no? El incesto es la relación carnal entre parientes, en un grado de parentesco que entre ellos tienen prohibido el matrimonio. Antes de que pasemos pues a lo del punto de hoy, igual yo creo que queda algo pendiente por decir, ¿no? O sea, nosotros entendemos que el incesto es contrario a la naturaleza, no es contrario a la ley natural. Y esto ha sido motivo de debate. Ha sido motivo de debate porque recuerdo que Juan Pablo II, de feliz memoria, en un discurso determinado, allá por el año 94, creo recordar, ¿no? Él habló de que el matrimonio de homosexuales va contra la naturaleza, es antinatura, y entonces allí en Italia se originó un debate interesante, muy interesante, porque hubo un filósofo italiano, Gianni Vattimo, que le contestó al Papa diciéndole, oiga, que las leyes naturales no existen. O sea, entonces se generó un debate que fue muy interesante. Fue muy interesante porque la afirmación del Papa era que el matrimonio de homosexuales va contra la naturaleza, es antinatura. Y el filósofo le decía que no, que la naturaleza no existe, que es una invención del pensamiento aristotélico tomista, es una invención de Santo Tomás y de Aristóteles, que hablaban de la ley natural, ¿no? Pero que en el fondo eso nos lo habíamos inventado, ¿no? Que en el fondo lo que este filósofo decía es que las legislaciones modernas no pueden estar hablando de qué es ley natural y qué no es ley natural, que esas son invenciones filosóficas, que lo que en el fondo, que las legislaciones lo que tienen que consentir es a los individuos hacer todo aquello que su voluntad quiere, siempre y cuando no viole la libertad de otros. O sea que el principio de la legislación moderna tiene que ser este. Tú vive en libertad siempre y cuando tu libertad no atropelle la del vecino. Pero nada de leyes naturales, que las leyes naturales están pues inventadas por Aristóteles y Santo Tomás y tal, ¿no? Bueno, pues insistiendo un poco más en lo que este filósofo decía, Gianni Vattimo, decía que el pensamiento, la edad moderna, pues critican, ¿no? Critican esa visión jus naturalista, o sea, del derecho natural, y viene a decir que entregan a nuestra conciencia el libro blanco de la naturaleza. O sea, es decir, que la naturaleza es un libro en blanco, que no tiene nada escrito. Eres tú el que escribes, ¿eh?
en ese libro. Eres tú el que, según tu sensibilidad, según tu conciencia, escribes en el libro de la naturaleza. Pero no es verdad, dice este filósofo, lo que decía Santo Tomás de Aquino, etcétera, eso de que hay leyes naturales objetivas. No, no. El libro de la naturaleza está en blanco. Está en blanco. Eres tú el que escribes en él. Lo único importante es que tú respetes la libertad de los demás, no les pises, ¿no? Pero a partir de ahí, tú puedes escribir en el libro de la naturaleza lo que quieras, siempre y cuando sea respetando. Bueno, y digo que fue interesante aquel debate, porque luego también, pues en el Corriere della Sera le respondió otro filósofo, y claro, y yo creo que es que le respondía basándose precisamente en el tema de, bueno, pues del incesto, del incesto. Decía, mire, vamos a ver, si es verdad esto, ¿no? Si lo que usted dice, pues que claro, que esto de la ley natural son restos del aristotélico tomistas, que se lo inventó Aristóteles, se lo inventó Santo Tomás, que en el fondo no existe ley natural, que la ley natural cada uno somos los que la escribimos, ¿no? Según nuestra sensibilidad e ideología. Si es así, entonces vamos a poner dos casos, ¿no? Pues entonces tenemos que aceptar plenamente el incesto, porque vamos a ver, entonces tampoco se podrá decir, pues bueno, ¿qué problema hay en que se casen la madre con el hijo? O el hermano con la hermana, o el padre con la hija, ¿no? Eso tampoco, claro, si usted rechaza que exista ley natural, pues entonces apliquemos el concepto plenamente. Luego también rechazamos el hecho de que el incesto, si resulta que el hijo quiere casarse con su madre y los dos son ya mayores de edad y los dos son adultos, o con su abuela, ¿no? Entonces, pues ¿quién hay para...? El argumento, por lo tanto, es decir, el tema del incesto nos sirve para entender la existencia de la ley natural, porque es que el sentido común nos dice que el incesto es antinatura. Claro. Pero claro, el que quiere negar que exista la ley natural se encuentra con casos límites como este, ¿no? Que según sus principios liberales, en los que lo importante es que tú con tu libertad hagas lo que quieras y siempre y cuando no atropelles la libertad del otro, claro, según esos principios liberales en los que no existe ley natural, tendrá que reconocer que el incesto es perfectamente aceptable y que no tiene por qué haber ninguna ley que le permita a la madre casarse con el hijo, o a la hija con su padre, o con la abuela, o lo que sea, ¿no? A veces también, para conocer qué es verdad y qué es mentira, es bueno, es conveniente, también el ser capaces de ver qué consecuencias se derivan de esto. Claro, el que niegue la ley natural, que asuma las consecuencias, que él en el fondo está tutelando el incesto, le está dando un marco jurídico, ¿no? Ni más ni menos. Y también este filósofo que le respondía, ¿no?, en esta polémica a Gianni Battimo en el Corriere della Sera, daba un segundo argumento, ¿no? El segundo argumento decía, bueno, claro, porque el Papa había dicho, la polémica partía de la afirmación del Papa Juan Pablo II de que el matrimonio de homosexuales va contra la naturaleza, es antinatura, ¿no? Y claro, pues la respuesta que se le daba, a quien criticaba al Papa es, oiga, es la naturaleza la que no permite que dos hombres o dos mujeres entre ellas o entre ellos puedan tener descendencia, o sea, es decir, la procreación es la propia naturaleza la que lo impide. Luego, llámelo usted como quiera, pero digamos que no sé si tendremos que acusarle a la naturaleza de ser poco democrática, o ser poco pluralista. Habrá que aconsejar a la naturaleza, o sea, habrá que acusarle a la naturaleza que no responde o no es capaz de adaptarse a nuestra libre elección. Pero es que hay que aceptar que la persona está inserta en la naturaleza. La naturaleza no es un chicle que se amolda a mis deseos, sino que evidentemente la libertad tiene que amoldarse a la naturaleza y tiene que integrarse en ella, ¿no? Lo que es persona y naturaleza, yo a veces lo suelo comparar, todo ejemplo, como siempre os digo, todo ejemplo es corto y no puede iluminar toda la realidad, pero claro, la libertad y la naturaleza es como el chofer y el coche. Es verdad que es el chofer el que dirige el coche, pero es verdad que tiene que servirse del coche y no puede ir más que a las velocidades que el coche permite ir, y tiene las ruedas que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, la libertad no puede conducir sin el coche. Algo así pasa con la naturaleza, no podemos prescindir de la naturaleza. La naturaleza no está en blanco,
tiene muchas cosas escritas implícitamente, ¿no? Bueno, a esto le llamamos ley natural, ¿no? A esto se le llama también el derecho natural, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión importante, ¿eh? Que además también, y lo digo antes de, dando por terminado el punto anterior del incesto, claro, si por incesto entendemos la relación carnal entre parientes, adultos ya, entre los cuales está prohibido el matrimonio por su grado de parentesco tan estrecho, claro, quienes niegan la ley natural plantean este asunto, ¿no? Y entonces, bueno, que sepáis que hay tres naciones que tienen, de alguna manera, tienen despenalizado pues las relaciones incestuosas, ¿no? Que son Francia, Portugal y, como no, España. Ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Porque nosotros siempre más, claro. Bueno, pues hay 3 estados, ¿no? Francia, España y Portugal, que tienen despenalizado las relaciones incestuosas. También algunos otros estados, como Rumanía, recientemente estaban planteando este debate y cogían el modelo español, el modelo francés como ejemplo, diciendo que, bueno, ¿por qué tendremos que despenalizar las relaciones incestuosas? Porque vamos a ver, no todo lo inmoral tiene que ser ilegal, ¿no? Decía el ministro de Justicia de Rumanía. No todo lo inmoral tiene que ser ilegal. Mira, aprendamos de los españoles, ¿no? Ellos no tienen penalizada las relaciones incestuosas porque si son adultos. Y también creo que es bueno que hagamos una crítica a esta afirmación. Esto de que no todo lo inmoral tiene que ser ilegal. Hombre, es evidente, ¿no? No todo lo inmoral. Por ejemplo, es inmoral tener envidia. Es inmoral. Ahora, no vamos a declarar ilegal tener envidia. Continuamos con la explicación del punto 2389, punto en el que se ha tratado en el anterior del incesto, pero se nos recuerda aquí que en muchos de los casos, en un alto porcentaje de los casos, el tema del incesto suele involucrar a menores. Por lo tanto, aquí habla, después de haber hablado del incesto, pues de cómo, del escándalo de que nuestro pecado de impureza afecte a niños, afecte a adolescentes. Esto creo que es importante. Bien, igual en primer lugar voy a hacer una pequeña descripción también de entorno psicológico en el que tienen lugar, ¿no? Y de los daños morales y psicológicos tan grandes que se pueden generar en este pecado tan grave del abuso de niños o de adolescentes, especialmente confiados a nuestra custodia, ¿no? En el seno de la familia o en otras instituciones, ¿no? Decir que el perfil es un misterio, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo puede haber personas, pero cómo, en qué cabeza cabe, ¿no? A veces decimos eso, que puedan tener la tentación de abusar de menores o, bueno, abusar bien sea en un contexto de violencia física, pero eso poco importa, porque cuando hablamos de un menor, el tema, o sea, no se puede para nada arguir un consentimiento de él para justificar las cosas, ¿no? Hay que decir que pueden ocurrir que haya personas que fuera de su casa sean ciudadanos aparentemente irreprochables, modélicos, y sin embargo, creo que el perfil de este tipo de situaciones de abusos de menores suele ser la persona que tiene una especie de disonancia, dicotomía, ¿no? Una especie de esquizofrenia entre esa vida social irreprochable, mientras que en el seno de su hogar a veces nos mostramos egocéntricos, tiranos, autoritarios, déspotas, sin capacidad de controlar nuestros impulsos en el hogar. La tipología, ¿no?, de la persona que abusadora de los menores en casa, pues puede ser alguien que tenga un pensamiento obsesivo sobre sus hijas, principalmente sobre su esposa, una tendencia a querer controlar todo, la vida social, el arreglo personal. Digamos que estas son unas de las características que más frecuentemente suelen acompañar, ¿no?, el perfil de las personas que son candidatos, para entendernos, para poder llegar a cometer ese tipo de abusos. Celos incontrolables, se sienten con derecho a usar la sexualidad para gratificar sus propios deseos.
bueno, pues es una especie de recurso a la sexualidad para calmar el deseo de poder, el deseo de dominio, y estoy en la familia, pues sirviéndome y abusando pues de la sexualidad para dominar más, ¿no? Para que y en la calle luego resulta que, mira, pues que ahí voy de impoluto, cuando resulta que estoy utilizando la sexualidad para tener ese grado despótico de dominio, ¿no? Bueno es que nos demos cuenta, porque claro, uno dice, bueno, pero es que ese perfil que ha trazado ahí es un perfil en el que todos podemos tener de algún tipo de complicidad. Pues es verdad, o sea, es decir, es verdad, pero también, lógicamente, ese tipo de tendencias de ser despótico, de ser tirano, egocéntrico, pueden llegar a un límite que le hagan a uno muy proclive, ¿no?, para esos abusos en casa. Ese parece que mis hermanas, mis hijas, mi esposa me pertenecen, que es también algo, esa conciencia de pertenencia es mía, ¿no? Como decía aquella canción, ¿no? La maté porque era mía, pero bueno, ¿pero qué es mía? O sea, a veces hay un tipo de relaciones posesivas, ¿no?, ligando en ellas con una especie, la sexualidad entendida como algo posesivo, que son destructivas, ¿no? También hay que decir otra cosa dentro del perfil psicológico, ¿no?, en el que pueden tener lugar los abusos, que no es extraño que en las familias desestructuradas y violentas en las que se han padecido abusos, también resulta que los hijos, ellos los repitan y los generen. Esto es frecuente. Y también hay que decir, dentro del perfil psicológico en el que todo eso tiene lugar, que los niños o los adolescentes que son víctimas también a veces, como han padecido, o sea, tienen un consentimiento de esos abusos, no siempre, pero bueno, me refiero en algunos casos, un consentimiento de esos abusos que está generado por la falta de autoestima tan grande a la que se les ha conducido en una forma de educarlos, ¿no? Pues niños de familias desestructuradas, con grandes problemas, que han crecido sin mensajes positivos, que nunca se les ha dicho, pero qué bien lo has hecho, cariño, pero gracias por lo que me has ayudado. O sea, un niño que ha crecido sin escuchar nunca nada positivo, ¿no? O una niña, pues, ¿qué ocurre? Tiene tal carencia, tiene tal hambre de amor y de aprobación, de que alguien le quiera, no ha desarrollado su autoestima, y tiene tanto deseo de que otras personas le acepten para sentirse mejor consigo mismos, que es muy fácil que lleguen a estar dispuestos a soportar cualquier cosa, porque precisamente han sufrido una carencia muy grande de un amor gratuito. Y entonces esa carencia de amor gratuito quieren suplirla, o fácilmente uno puede prestarse a un chantaje para suplirla con un abuso sexual. Por eso muchas veces esos abusos incestuosos de menores no siempre involucran la fuerza física, sino que es que a veces se hace una auténtica violencia moral, porque el niño o la niña tiene una necesidad de ser estimado por algo, y como no es amado gratuitamente, está dispuesto a soportar cualquier tipo de vejación para ser alguien, ¿no? Este es uno de los perfiles, digamos, principales en los que suele tener lugar ese tipo de abusos. Bueno, como es lógico, el catecismo, bueno, se limita un poco a decir, a la valoración moral, pero bueno, yo creo que igual también nos puede venir bien el hacer una descripción del entorno psicológico en el que este tipo de pecados tienen lugar. También decir que otro elemento suele ser el de las presiones totalmente inmorales que se ejercen, pues para hacer guardar silencio, ¿no?, a los niños sobre los que se les comete abusos, pues abusando de que, claro, son niños y nadie les va a creer, pero sometiéndolos a presiones para que guarden silencio, y todo esto lógicamente deja unas huellas y unas heridas tremendas, ¿no?, en el corazón, difícilmente sanables así por las buenas, ¿no?, que va a necesitar una terapia seria de sanación para poder borrar las huellas tan duras. Incluso también hay que decir que se conocen muchos casos de abusos en el seno de la familia en los cuales
También cuando la madre es conocedora del abuso que algunas hijas están teniendo a cabo, por parte de su padre, no siempre, a veces también la madre, pues puede ocurrir que sienta tal vergüenza y tal vejación que tienda también a no denunciar, a tapar, a callar, ¿no? Pues por evitar un escándalo, o tapar la realidad, o no querer creérsela, de que sus hijas puedan estar siendo abusadas por su marido, etcétera, ¿no? A veces también hay una reacción como del avestruz, de meter la cabeza debajo del ala y no querer ver la realidad, ¿no? Eso también ocurre, pues porque hay realidades que son tan duras que solamente pueden ser asumidas, pues yo diría desde un corazón muy maduro, muy maduro. Y lo importante es que entendamos que de aquí se derivan pues males morales muy, muy serios, ¿no? Generalmente los males psicológicos muy serios se suelen derivar en las personas que han padecido ese tipo de abusos, como insensibilidad emocional, dificultades para mostrar afecto, y por supuesto, pues agresividad, depresiones, incluso tendencias suicidas, es decir, es que trastornos de todo tipo, ¿no? Incluso confusión y trastornos de identificación sexual, que hay que decir que también bastantes personas que han generado tendencias homosexuales, etcétera, pues cuando se habla con ellas en profundidad se descubre que han sido objetos de abusos en su infancia. No todos, por supuesto, pero una parte también no desdeñable de ellos, ¿no? También a veces hasta esto llega a generar bloqueos de recuerdos, en que uno se cierra y se aleja del mundo. Es decir, hay veces que la naturaleza suele tener un tipo de reacciones que es la de no querer recordar, cerrarse a la realidad. Eso también existe. Uno en su consciente, pues niega la realidad o recuerdos de ese estilo, los quiere como borrar, y ahí hay una huella que uno no sabe ni de dónde ha partido porque él ha querido olvidar la realidad, ¿no? Bueno, todo esto, como veis, esta especie de pequeña descripción de cuadro psicológico de la tipología de la persona que comete abusos o los niños que lo padecen, hace gravísimo, lógicamente gravísimo, pues ese tipo de pecado, ¿no? Y por eso el catecismo quiere poner su dedo en la llaga y denunciarlo con contundencia. Hablando de la gravedad del escándalo, ¿no? Hay un punto paralelo al que aquí se nos remite, que es el 2285. Ahora hablo ya más bien de la valoración moral. Antes he dicho un poco una descripción psicológica, ¿no? Del entorno en el que suele tener lugar este tipo de abusos de menores, pero en cuanto a la valoración moral... Programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y continuamos en la explicación de este punto 2389, que después de que ha pasado del tema del incesto al abuso de los menores, concluye diciendo que este pecado es especialmente grave, pues cuando de alguna manera tenemos una responsabilidad hacia unos menores que se supone que están encomendados a nuestra responsabilidad educativa. Eso también lo dice en el punto 2285 que comentamos en su día, que dice: el escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, los reprocha a los escribas y fariseos, los compara a lobos disfrazados de corderos. Es otra imagen dura, en la que el catecismo dice, ojo, que son lobos disfrazados de corderos aquellos que utilizan su autoridad moral para precisamente abusar de los menores. Lobos disfrazados de corderos. Y aquí dice, tanto sea por naturaleza como por su función. Se refiere tanto sean padres, ¿no?, tanto hacia sus hijos, como aquellos otros que por su función, por su ministerio, como puede ser, por ejemplo, en la enseñanza, o como puede ser también que en su momento hicimos una referencia, pero también hoy quiero volver a hacerla, porque sé que todos los católicos tenemos pues una herida y un dolor grande, pues cuando hemos conocido que en algunos lugares, en algunas partes del mundo, etcétera, pues ha podido haber sacerdotes que pues han sido
lobos disfrazados de corderos que han utilizado su posición y el ministerio que la Iglesia les había encomendado, pues para abusar de algunos menores, ¿no? Entonces yo sé que esa es una de las heridas que podemos tener marcados muchos católicos, y también tenemos que decir una palabra de clarificación y de esperanza al mismo tiempo. Sabéis que especialmente fue allá por el año 2002 cuando la Iglesia de Estados Unidos se sufrió una fuerte sacudida por las denuncias de abusos de menores cometidos por sacerdotes, y aquello fue una sacudida fuerte, ¿no? Porque, bueno, es evidente que los abusos fueron obra de una pequeña minoría del clero, ¿no? Y también se ha descubierto ahí que ha existido una falta de vigilancia por parte de nosotros, los obispos, y, pues empezando por la selección de los candidatos o la preparación de los seminaristas. Pero yo creo que también tenemos que hacer una lectura de lo ocurrido, porque a veces este tipo de noticias que se transmiten por ahí suelen ser transmitidas con una intencionalidad que no es la de que se solucionen los problemas, sino la intencionalidad de echar porquería a ver si se hunden, que son dos cosas distintas. Es la diferencia de aquellos que, cuando hablan de una crisis, hablan de ella para solucionar el problema, y otros hablan de una crisis para ver si podemos humillar a todos los creyentes, a toda la Iglesia, y acabar con la religión. O sea, es que es muy distinto, es muy distinto. Entonces creo que es bueno también poner las cosas en su contexto. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos encomendó a un consejo de laicos creado al efecto, que era la Comisión Nacional de Estudio para la Protección de Niños y Jóvenes, la elaboración de un informe a este respecto, ¿no? Un informe que tuvo dos documentos. El primero fue un estudio estadístico de los abusos, y el segundo consistió en un análisis y unas recomendaciones a la vista de los datos hallados, ¿no? Bueno, pues la verdad es que lógicamente, si queremos saber las cosas en profundidad, hay que recurrir a este informe de la Comisión Nacional de Estudios, ¿no? Porque fue el que abordó y estudió el tema en profundidad, ¿no? Primero que hay que decir, pues que el total de los casos denunciados, pues es un tanto por ciento bajísimo del clero, claro, bajísimo, que estamos hablando, dependiendo de los lugares, pues de entre el 0,5 al 4% de los estados en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, decir que los casos que se estudiaron están referidos, la gran mayoría, a los años 70. En tercer lugar, otro punto importante, ¿no? Es muy curioso el hecho de que la proporción de niños y niñas abusados es muy distinta. Es decir, es un 81% de adolescentes varones los que habían recibido abusos, 81 frente al 19 de niñas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ese estudio deja bastantes a las claras sobre la naturaleza homosexual de esos abusos que tenían lugar contra menores. ¿Y esto qué es lo que también remarca? Pues que evidentemente nosotros sacamos una conclusión bien clara, y es que para salir de esta crisis y para evitar esos riesgos tenemos que ser más consecuentes con los principios, porque la Iglesia Católica dice que no debemos aceptar como candidatos al sacerdocio, a los jóvenes con tendencias homosexuales, no por hacer ninguna discriminación y no por estigmatizar, sino porque es que también hay que tener, o sea, es decir, cuando alguien es llamado al sacerdocio, tiene que tener pues una facilidad y pues para poder vivir lo que el sacerdocio le pide, Y es evidente que en la vida sacerdotal, pues alguien que tenga una tendencia homosexual, por lo que es la vida de seminario, de vivir con otros chicos, por lo que es el tener que convivir con los monaguillos, etcétera, una persona con tendencia homosexual tiene mucho más peligro, primero por lo que es la homosexualidad de un menor autocontrol, y segundo por el entorno del que está rodeado, peligro de no vivir su celibato y su castidad. Además es bastante evidente que en el mundo homosexual, en los entornos homosexuales, pues el grado de vivencia de la castidad pues es bastante inferior a los heterosexuales, ¿no? Y el grado de promiscuidad entre parejas homosexuales, todos somos conscientes, pues que es muy superior. Luego, cuando la Iglesia dice que no deben de ser aceptados como candidatos al sacerdocio aquellos que tengan una tendencia, por lo menos una marcada tendencia homosexual,
bueno, pues es por algo, ¿no? Y luego las cosas también se acaban demostrando. Luego muchas veces los hechos acaban poniendo casos prácticos para entender por qué se habían dicho las cosas. Pero yo creo que la enseñanza principal de estos informes es la siguiente. Vamos a ver, cuando existe un escándalo como esos que existieron en Estados Unidos en el año 2002, la pregunta es, vamos a ver, para superar esos escándalos, ¿qué hay que ser? ¿Más católicos, es decir, más coherente con nuestros principios? ¿O esos escándalos justifican que rebajemos los contenidos del catolicismo? Bueno, pues yo creo que la cosa está bastante clara. Es decir, precisamente esos escándalos lo que han demostrado es que tenemos que ser más coherentes con nuestros principios. Porque en la medida en que rebajamos las exigencias, resulta que entonces vemos que ocurre lo que ocurre. Tenemos que ser más, o sea, no decir, no, eso demuestra que el celibato no sirve. No, eso demuestra que el celibato sí sirve, y es que además para que poder vivir el celibato la Iglesia pone una serie de normas que hay que respetarlas. Y hay que tener un control de acceso serio de los candidatos al sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esa grave crisis, originada especialmente en hablamos... Buenos días, soy la muchachita ciega de Jerez, María Reyes. Adelante, buenos días. Buenos días, ¿se acordaba usted de mí? De otras veces que... ya nos acordamos, sí. Mire, que era para decirle sobre lo que se ha comentado de esto de los abusos, los supuestos abusos de sacerdotes a menores. Bueno, pues yo para decirle que yo no me creo de eso nada. ¿Me oye? Sí, le escuchamos. Sí. Que yo no me creo eso nada porque yo pienso que eso es la propaganda que hacen los paganos y los ateos para desprestigiar y tirar por tierra la Santa Madre Iglesia Católica, a la que yo siempre defenderé a capa y espada. Porque yo me crié con monjas y con sacerdotes y son santos benditos del cielo. Son santos de Dios. Y yo no voy a consentir de que en los medios de comunicación de escuchar en televisión, cuando en televisión a mí me revienta cuando se escucha, porque tal persona salió diciendo que en su colegio el sacerdote abusó de fulanito, como usted bien dice, en los años 70 y eso. Eso era porque se le tenía mucha tirria al régimen del caudillo y se le tenía siempre mucha tirria a la Iglesia, y eso es la propaganda que hacen los paganos para tirar por tierra la Santa Madre Iglesia. Y para mí, todos los prelados de la Iglesia para mí son santos. Bueno, te contesto. Mira, vamos a ver, te voy a dar la razón en algo, pero te voy a contradecir en algo. Es evidente que muchas veces esas informaciones se utilizan para echar en cara, y para Santa Madre Iglesia, como dices tú. Pero yo creo que no tenemos que resistirnos a reconocer la realidad, porque la verdad nos hace libres y todos somos susceptibles de ser tentados, que también esos hechos han ocurrido entre nosotros. Bueno, es verdad que gracias a Dios el caso de España pues es muy inferior a otros lugares, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar de reconocer la verdad, que es sanadora. La verdad es sanadora cuando entendemos que se puede incluso ser una persona consagrada y meter la pata solemnemente. Eso puede ocurrir. Nadie está preservado de ello, ¿no? La verdad nos sana. Es verdad lo que el oyente dice, de que muchas veces estas cosas son utilizadas para rastregar, por ejemplo, me estoy acordando de que incluso utilizando unas metodologías verdaderamente impresentables, el cardenal Bernardín, arzobispo de Chicago, fue acusado por un ex seminarista de que el cardenal había abusado de él. Madre mía, ¿no? Fijaros qué barbaridad, ¿no? Y entonces, pues resulta que al cabo de unos meses que se estudió el caso, resulta que ese chico, ex seminarista, había sido sometido a un tipo de sesiones, de regresiones, no sé qué, de recuperación de recuerdos totalmente desquiciadas, y se reconoció que había realizado una serie de afirmaciones bajo una técnica psicológica que no es aceptable. Y a raíz de esto, fijaros, en el año 97, el colegio de psiquiatras británico prohibió esta técnica de recuperación de recuerdos,
a raíz de este caso, porque el Real Colegio de Psiquiatras de Inglaterra pues entendió que era un método para nada científico y fácilmente provocador de falsos recuerdos y denuncias infundadas. Bueno, también esto ha ocurrido y finalmente el cardenal Bernardín, bueno, pues fue exonerado, pero es verdad que cuando salió su escándalo fue primera página en todos los periódicos, y cuando salió esta rectificación, la rectificación salió la página 18 en una columnita que no la vio casi nadie. Esto suele ser así, Ahora bien, no neguemos la existencia de casos reales, porque la verdad nos hace libres y es sanadora. Y tan falso sería, ¿no?, pues poner el ventilador y el pecado de algunos echárselo a todos los inocentes, como también negar la realidad de casos que nos tienen que hacer ser más humildes y darnos cuenta de que llevamos un tesoro en vasijas de barro, y no por eso el tesoro deja de ser tesoro. ¿De acuerdo? O sea que es así, ¿no? Yo creo que a mí eso también para mí es una llamada de atención, porque yo me doy cuenta que soy un pecador totalmente de barro, y yo no tengo que tener, a veces cuando la gente se acerca a uno pensando que es un santo, yo muchas veces les digo: rezad para que vuestro obispo se convierta. Sí, señor, para que se convierta su obispo, porque todos estamos en proceso de conversión. Luego no hay que confundir la dignidad del estado pues de un consagrado con su santidad personal, que son dos cosas distintas. Ni tampoco dejarnos escandalizar por los pecados que puedan cometer un consagrado. Eso no quita, ¿no?, para la santidad de su estado, o del ministerio al que ha sido llamado. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Gracias. Pues la verdad que hoy ha sido una ocasión muy dura, a la vez muy interesante de escucharle, porque he recordado, lamentablemente, yo también fui víctima de abuso de mi padre, y al escucharle hablar a usted, pues francamente lo recordé todo, y he tratado de dejarlo en las manos de Dios, de pedirle a Dios que me ayude a perdonarlo. De hecho, que la última ocasión y la última confesión, pues, y a través de una lectura, supe y creo que yo soy una superviviente del abuso sexual. Lo que sí puedo decir, sí puedo afirmar, me parece, no sé, y gracias por la oportunidad que tengo al fin de hablar con usted, que no sé si eso tenga que ver. Yo a la final crecí en la adolescencia, porque como usted dijo, mi madre efectivamente nunca quiso divorciarse, ni nunca quiso apartarlo de casa, ni nada, y yo en la adolescencia crecí. Eso me ocurrió como a los 10 años más o menos, y después pues él seguía en casa, y yo le tenía asco y cariño, así le tuve toda la vida. Ya está muerto, y yo he tratado de perdonarlo desde la cruz, en el sentido de decir, como cuando Jesús dijo, pues perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego pues yo me casé y repetí un poco, o sea, los mismos sentimientos que tenía por mi padre era por mi marido, asco y cariño, pero no porque mi marido fuera malo, era estupendo en el aspecto moral. Lamentablemente pues era muy sucio, y luego en el aspecto físico me refiero, y pienso que gracias a ustedes también voy a solicitar el caso de nulidad, porque pues también cometí el pecado del divorcio. Entonces con lo que usted ha dicho ahora, pues me ha removido muchísimo mi alma, y le pido que me dé una orientación y le doy gracias a Dios por Radio María, y porque he tratado de poner serenidad a esto que me ha ocurrido en la infancia, de no darle demasiada rimbombancia, sino de pensar que he sido una sobreviviente de esto. Gracias, Padre. Pues ciertamente le escuchamos con emoción, ¿no? Y usted se define como sobreviviente, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Porque mire, yo